Buenas tardes, hermanos. Hoy es una buena tarde. Vamos a comenzar un nuevo tema. El tema se llama, o la pregunta es, mejor dicho, ¿qué es el favor de Dios y cómo puedo obtenerlo? Es una buena pregunta. Es un buen tema. Yo siempre había visto esa palabra por ahí en el Antiguo Testamento. Si he hallado favor delante de tus ojos. Bueno, vamos a ver si podemos esclarecer un poquito esta expresión, qué significa el concepto. Pero antes, hermano Roger, ¿se anima a ayudarnos con la oración? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra edifique y santifique nuestras vidas, Señor. Dirige, poderoso Dios, los pensamientos, la boca, Señor, de mis hermanos, Señor, y seas tú, Señor, dándoles esa sabiduría y el entendimiento, Señor, para caminar en tu perfecta y santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Adelante, don Héctor. Bien, pregunta: ¿qué es el favor de Dios y cómo puedo obtenerlo? Respuesta: la mejor definición de la palabra favor es deleite demostrado. El favor de Dios se puede describir como evidencia tangible de que una persona tiene la aprobación del Señor. Cuando favorecemos a alguien, queremos estar con él o ella. Nos deleitamos en él, nos conectamos con ella de una manera que no conectamos con todos. Solemos favorecer a las personas que también nos favorecen. De la misma manera, Dios muestra favor a los que se deleitan en él, se conectan con él y le dan honra. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Me gusta mucho la expresión aquí en Isaías, hay un pero. O sea, dice, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Primero establece quién es Él, qué hizo Él, lo establece como creador. Y luego dice cómo tener esa relación que buscamos todos, ¿no? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar a la palabra. Bueno, ser pobre y humilde de espíritu no es necesariamente no tener plata. Hay muchos ricos que tienen mucha plata y no son pobres y humildes de espíritu, y viceversa. Pero no se refiere a eso, se refiere a humildad de espíritu, como dice aquí. Y que tiembla mi palabra, que tiene reverencia, que respeta y que obedece a mi palabra. Ese es el tener esa actitud a la palabra de Dios. Pero me gusta pero miraré, es como diciendo, voy a tener una relación más especial, voy a mirar a aquella persona que cumple estos requisitos. Voy a tener una relación especial con ellos. ¿Sí? No, Mario. Dígame. Bueno, sí creo que entendemos, ¿verdad? Cuando dice respecto a pobre y espíritu, pero piensa que es más, ¿verdad? Todavía. Claro. Entonces, aquí no podemos decir que en realidad es humilde. Sí. Bueno, apenas vamos en primera. Pero vamos a seguir hablando de esto. Una persona humilde es una persona pues que tiene lo opuesto a arrogante, a orgulloso. Una persona humilde es una persona que tiene una actitud de respeto, una actitud correcta delante de Dios y de su palabra y de otras personas también. No necesariamente quiere decir humillada en el sentido de
de que no se atreve a hablar, de que tiene vergüenza o pena, no necesariamente hablamos de eso. Nosotros usamos la palabra pobre para decir, mira, es pobre, porque lo vemos escaso de recursos. Correcto. Y sabemos que a la luz de la Escritura no se refiere a eso, No. cuando dice pobre. No, está hablando de actitud más bien, no de estatus económico. Pero Sí. un ejemplo de esa pobreza, ¿qué podría ser? Un ejemplo de esa pobreza espiritual, pues yo lo veo en la actitud que tuvo Moisés en guiar a su pueblo, en dejar los palacios de Egipto, dejar toda la riqueza que está también de su suegro y salir a sacar al pueblo de Israel. Una actitud que tuvo el profeta Elías antes de que la amenazara Jezabel. Hay un Dios y es Jehová. Lo que usted menciona, vemos recursos, posesiones. Sí, Pero cuando Jesús dijo que Él se hizo pobre, se referirá a Él. se refiere a eso. No es pobre en cuestión de estatus social. Está hablando de... Bueno, ese es el mejor ejemplo de todo, ¿no? Él es el mejor ejemplo de una actitud correcta. I do, and I want to comment, but I'm waiting. Estamos hablando de espiritualidad. Okay. I don't want to repeat what you said. So if I'm repeating what you said, you tell me, okay? I'm glad you asked the question because I had in my mind the same question of how we would define humility or Sí, humble. gracias por preguntar, hermano, y mencionar, porque yo me he hecho también esa pregunta, ¿cómo uno define la humildad en la mente? We say, for example, that someone comes from a humble beginning. O la humildad en general, digamos. Por ejemplo, decimos alguien de orígenes humildes, nos referimos a alguien. Usually meaning not a lot of money, not a lot of education, not a lot of things that people want to attain to. Con eso, sí, nosotros, cuando uno dice eso, se refiere prácticamente siempre a lo material, a que es pobre, que no tiene dinero, o que sin posesiones no tiene mucho. Ahí asociamos nosotros lo que es la humildad, humilde. The statement of Jesus about blessed are those who are poor in spirit also kind of comes to mind. Pero la declaración de Jesús de bendito a los pobres los pobres de espíritu también se me viene a la mente con el Sermón del Monte. But I think for the purposes of this discussion of humility or someone who doesn't have money, that's not really the point, although I will come back to that in just a minute. Sí, entonces, como ustedes dos dialogando hablaban, sí, no es de pobreza, ese tipo de humildad a la que se refiere. Sin embargo, más adelante se va a mencionar aquí, en ese sentido. So, one can be humble and have great wealth. Entonces uno puede ser humilde y tener gran riqueza. And when you think about that, you have to say, well, what do we mean when we say that? Entonces cuando uno piensa eso, cuando uno dice eso, tiene que pensar a qué se refiere. A humble person does not trust in themselves. Porque si ustedes se fijan, una persona humilde, en este sentido, ¿verdad? Humilde, no confía en sí mismo. They instead have confidence and trust in God. Sino que confían, en vez de eso, confían y tienen confianza y certeza en Dios. And I would say they would trust in God in all matters, of course. Sí, el que es humilde confía en Dios en todas las cosas, ¿cómo no? But in particular, in areas of the spiritual life in which God is the only one who can provide what a person needs spiritually. Pero particularmente en áreas espirituales en las que solamente Dios te puede proveer para suplir alguna necesidad espiritual. A person who has wealth can also be humble in terms of seeing their wealth as not having any importance to their spiritual life. Pero también está personas con riqueza que pueden ser humildes en el sentido de que saben bien de que la riqueza no significa nada en el mundo espiritual. In the first chapter of James, he makes the following observations.
en Santiago 1, él hace la siguiente observación. He says the rich man is like the grass in the field. Dice It lasts a short time, it turns brown, and it's burned, and it disappears. que esa es la analogía con el pasto, de que el hombre rico es semejante, ¿cómo que dice? A la hierba que el sol la quema y se marchita. Now, he's not saying that because it's wrong to have money, but he is saying a humble man with money knows that the wealth is temporary. Creo que Santiago no está diciendo que sea malo uno tener riqueza, pero lo que sí es que un hombre o una persona con riqueza debe saber that it's temporary, de que la riqueza es algo temporal y pasajero. And that same reality is mentioned in Scripture, where the Scripture speaks to the rich and says, "Do not put your trust in wealth or money." Por eso es que en la Escritura dice que no hay que depositar la confianza en el dinero o en la riqueza. The other thing James says, in the same context, when he speaks to the rich man, he says to the poor man, he should glory in his high position. También en el mismo contexto, Santiago, hablando del rico, también le dice al pobre que debe gloriarse en su humildad, en su pobreza. And for the poor man who has come to faith in Christ, he is in a high position, and his position is no different from anyone else's. Y se le ve al pobre como más bien como el que está en una posición más alta, o sea, que no tiene nada que, digamos, envidiarle al rico. Now, I said anyone else, I'm talking about believers, not unbelievers. Nos estamos refiriendo siempre a creyentes, ¿verdad? No a los incrédulos. The book of James has a lot to say about money and wealth. Sí, el libro de Santiago tiene bastante que decir de lo que es lo material, de la riqueza, del dinero. But, and we're not going to go into all of that, but there are many statements about the fact that money is not what matters in life. Sí, hay mucho que ver ahí, pues claro, no, por tiempo no podemos, pero él trata muchos de los temas que tienen que ver con la vida, And there's que also, importan en la vida de la gente. De vida and there's cotidiana. another statement in James chapter 2 that says, and I'd like someone to read it if we could. Y en James 2:5. Santiago 2:5, the rich and the faithful. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? So, there you have it, James 2:5, which says that the poor are rich in faith. Sí, Santiago 2:5 le dice que Dios ha elegido a los pobres para ser ricos en fe And they are favored by God for their faith. y son favorecidos o privilegiados por Dios a causa de su fe. So, Bueno, I guess it goes without saying you can be poor and not humble also. supongo que uno también puede decir que uno puede ser pobre y no ser humilde también. Some people who are humble in terms of their poverty are not humble people. It can Porque be either one. Hay gente pobre que no tiene nada de humilde. O sea, es lo opuesto del caso. But I will finish this by saying something I think is pretty clear. Pero lo último que les digo, sí, para seguir la lectura es, If you are poor, if you struggle every day, you have a sense of your dependence on God that some wealthy people never understand. si usted es una persona pobre y usted sabe en su mente que usted depende de Dios para subsistir el día a día, usted está enfrentando situaciones que la gente de reales que no es muy presente en la mente de ellos, Y ellos no entienden. que no lo entienden porque no lo viven. So the poor person, the humble man, in the sense of their physical circumstances, should never see themselves as being less than, not favored by God, lacking something critical to their spiritual life that wealthy people have. That is certainly never true. Por eso es que la gente humilde no debe nunca verse como menos que los que tienen. Because of what? They should never feel as though wealthy people are the ones that have the favor of Sí, God. no deben verse ellos como desfavorecidos por Dios porque tienen menos materialmente que la gente con dinero. The great teaching in the Bible is to be content with the things that you have. Recordemos que
la gran enseñanza, una de las grandes enseñanzas bíblicas es estar contento con lo que uno tiene. But anyway, Sí, bueno, let's continue. Yeah. Tengo una pregunta. ¿Estaría bien decir que pobre podría significar una persona que necesita, aquí está hablando del espíritu, pobre es alguien que poor necesita, is someone who needs que necesita el espíritu, y humilde es the Holy alguien que Spirit. deja que Or su God vida is sea humble. gobernada por el Humble is espíritu the y no person por that la arrogancia humana. lets God govern your life and not human arrogance. A way to define it. I would say humility is a recognition that you depend upon God Sí, la humildad es el reconocimiento de que uno depende de Dios, sí. and that your dependence upon Him, you're completely aware of your dependence on Him. You don't have any self-confidence as though God was unnecessary. Y que es una dependencia plena de que uno está claro de que Dios no está fuera, no puede estar fuera de su vida. Dios es necesario, en otras palabras. En Proverbios habla del hombre soberbio, del hombre arrogante, del hombre Necio. necio que pone su idea por encima de lo que pueda estar en las escrituras, ¿verdad? Creo que podría ser Placing relacionado himself con eso, la humildad. everything. So, Sí. yeah, it would De hecho, have Proverbios 3, 5 al humility. 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un soberbio es el que se apoya en su propia prudencia. Dice, lo que yo pienso es más importante que lo que Dios piensa. If you think about it, who created the world? Sí, si uno le piensa, ¿quién creó el mundo? Who created you? ¿A usted? ¿Quién Who created creó everything we see in this world? todo lo que vemos en este mundo? ¿Quién es el creador de todo? Now, here's a little question. Who knows better? The God who created and sustains everything that we see and live in today? Una pregunta, ¿quién sabe más? ¿El Dios que nos creó, el que sustenta todas las cosas hoy, Or me? o yo? Does God know what life is meant to be? ¿Sabe Dios cómo se supone que debe ser la vida? ¿El propósito de la vida? Of course. Por supuesto. And yet, the one who is not humble says, no, I'm going to do it my way. Pero aún así, el que no es humilde dice, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. And that kind of attitude could be seen in someone with or without money, it would not matter. Y ese tipo de actitud se puede ver en gente con dinero o gente que no tiene mucho dinero. Eso ya actitud. Entonces no está hablando de una pobreza material. No. Not material poverty. Pobreza espiritual. But we'll get to material Yeah. poverty. You said earlier. Just think about the famous people of this world, the people that everybody knows and talks about. Bueno, solo miremos alrededor la gente famosa que existe en el mundo, de los que todo el mundo habla. Overwhelmingly, most of those people live in spiritual poverty. I mean, the millionaires and the famous. The famous people who Sí, los famosos, los millonarios, los dueños de esto, del otro, esa gente vive en pobreza espiritual todo el tiempo. politicians, actors, Sean políticos, industrialists, anything. sean actores, actrices, sean empresarios. Sí. Se suicidan. Commit suicide, both people. Yes, they do. They do. Sí, se suicidan también gente. Occasionally you do hear of the very famous person who dies at their own hand. Sí, de vez en cuando vemos en las noticias que algún cantante o actriz, actor se suicidó, se quitaron la vida. And that tells me that money, fame, possessions, all the things that people want are not enough. Y ese es un indicativo, eso nos dice de que las cosas que uno cree que si las tuviera te traen felicidad, dinero, fama, posesiones, propiedades,
no, eso no basta, eso no es cierto. No es cierto. God created you to know Him and to love Him. Dios nos creó para conocerle y amarle. And that's not about how much you have. Y eso no se trata de cuánto tiene uno. So, Sí. I think he put it in perspective, like he starts saying, God created everything. He says his hand created everything. But I'm going to look, upon the ones that are poor and humble That's the first in spirit, the people that need and look for my spirit. Yeah. okay, let's continue, shall we? Unless there's Bien, other gracias, questions. Henry. Vamos donde dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ser perfectos hacia Él significa que buscamos su favor más de lo que buscamos el favor de cualquier otra persona, incluso de nosotros mismos. Esa es una de las palabras que se definen por el contexto. I say context will define what perfect is. Sure. Hay varios pasajes donde se menciona la palabra perfecto, a veces quiere decir maduro, no necesariamente quiere decir impecable, porque la mayoría de las veces la gente lo entiende como una persona impecable. La persona perfecta es una persona perfecta, ¿no? Pero el contexto te va a decir si es una persona madura, si es una persona que está cumpliendo o que está obedeciendo al Señor. No necesariamente tiene que ser impecable, porque no hay. Solo Jesús. ¿Ok? You could say perfect has the idea of fulfilling the purpose for which you were created. Perfecto se puede decir también que equivale a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Not what I heard. No. Podríamos decir aquí, en la Biblia dice pues que Dios dijo que David era conforme a su corazón, ¿verdad? Y quizás dice eso porque David fue un hombre obediente, ¿verdad? Podría ser relacionado, cuando dice corazón perfecto, podría ser relacionado a la obediencia. Obediencia, humildad también. Él se arrepintió rápido, reconoció su error. No era como Saúl, que nunca reconoció su error. Y David sí reconoció su pecado. Al que menciona la Biblia no es a Job. Job dice que era un varón perfecto, temeroso de Dios Y apartado. Yeah. Todos estarán relacionados. Well, you could also go to James chapter 1 where James says that you should count it all joy when you encounter various types of difficulty and tribulation. Sí, o Santiago 1 que manda a regocijarnos cuando se encontréis en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Most of us are not rejoicing in suffering, but that's what James says. We should rejoice in suffering. Yo creo que la mayoría de nosotros francamente no nos regocijamos en la prueba y en el sufrimiento, pero es lo que Santiago nos dice que debamos hacer. But suffering produces endurance. Mire, ¿qué produce el sufrimiento? And Perseverancia. And he says that your faith would be lacking nothing. He uses this word of perfection, maturity. Sí, usa ahí la palabra perfecta que equivale a madurez. So, Yeah, if you can read it. sure. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Okay. So, as Mario said, context determines the meaning of perfection or perfect connection. Sí, en este, como dijo el hermano Mario, el contexto determina el significado de la palabra perfecto aquí. Yeah. Así es. But we would usually take that perfect as mature or complete. Pero normalmente nosotros vemos la palabra perfecto como algo maduro o completo. Bueno, siguiente párrafo. Tenemos la palabra griega teleios. En español la tenemos. En el teatro, en la cortina, se llama telón. El telón, se cierra el telón, es cuando se termina la obra, cuando está completa. Sí. Tiene que ver también. Bien. El favor está estrechamente relacionado con la gracia en la Biblia. Aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador son salvos por gracia a través de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Y conocen el favor de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan, de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero aquellos que tienen fe salvadora en el Hijo de Dios son declarados justos. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es Romanos 4:5. Y Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está la cita. Y viven por el favor de Dios. La respuesta más básica a cómo puedo obtener el favor de Dios es creyendo en el Señor Jesucristo. De hecho, la palabra gracia se define como favor inmerecido. Cuando una persona haya favor, como lo dice al comienzo de la lectura, encuentra la respuesta de Dios en acción. Y la acción de Dios es: eres justo, porque has creído en el Señor Jesucristo, porque Él pagó por ti. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sí. Next paragraph. Siguiente párrafo. Just tell me when to stop there if you want. Dios busca a aquellos que lo aman y aman sus mandamientos para que pueda bendecirlos, guiarlos y protegerlos. Dice el Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Saltamos la cita. Esto no significa que todo el que es próspero o saludable ha encontrado el favor de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Eso es Jeremías 12:1 y Salmo 37:7.
Tampoco significa que aquellos a quienes el Señor favorece nunca sufrirán dificultades. Muchas personas en la Biblia tuvieron el favor del Señor, pero también sufrieron dificultades. Dice el texto: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Fue la cita de 2 Corintios, Hechos 14 y 1 de Pedro. Héroes como Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Éxodo 32:11 y 33:13. I'd just like to point out a verse that we read today. That would be Psalm 73:16. The second paragraph. Psalm 73:16. Salmo 73:16. It should be in the notes. We have When I 20. pondered to understand this, it was troublesome in my sight. When I pondered to understand. Psalm 73:16. Look for it. 73:16. Uh-huh. Traté de entender esto, pero me resultó difícil. No, I don't think it's this. Yeah, that's it. That's a different version. It's different. Ah, Sí, dice, cuando pensé en saber esto fue duro trabajo para mí. Now, the reason I bring that up is because I'm looking at the word pondered. Pensé. Sí, el motivo por el cual mencionamos el versículo es por la palabra pensé. Remember the word meditation? Recordamos la palabra meditación. When I pondered to understand. Entonces, cuando yo pienso en Entender, entender, saber. Ajá. Yeah, meditation is key to your spiritual life. para saber, sí, la meditación es clave para la vida espiritual de uno. So, just a reminder of something we've already studied, which is meditation. Sí, solo es que esto me recordó algo que ya estudiamos, que es la meditación. Yo creo que en la escuela primaria o desde el kinder debe de enseñársenos a pensar. Por eso me gusta el ajedrez, porque el ajedrez te enseña a pensar. Antes de moverte, debes de pensar qué va a pasar. ¿Qué te va a pasar si mueves una pieza en una posición? Y yo creo que desde chiquitos debemos aprender. Una de las materias grandes debe ser pensamiento crítico. Cómo pensar, cómo hacer preguntas, cómo preguntarnos las cosas. ¿Y esto por qué? Sí. ¿Por qué es así? ¿Qué significa? O sea, debemos de estar cuestionando. Y como no se nos enseña mucho eso, de hecho a mí no se me enseñó. Cuando más aprendimos es cuando nos sacaba el maestro al campo. Mira, este es un pedernal, y este es cuarzo, y este es, etcétera, etcétera. Pero
yo creo que ni a ellos les enseñaron. Entonces falta mucho pensar, meditar, reflexionar, detenerse en el camino y decir, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo se conecta esto? ¿Qué significa para mí? ¿Qué correcciones debo de hacer en mi vida? ¿Cómo debo ayudar mejor a mis hermanos? Etcétera, ¿no? Hace falta pensar mucho. Y vivimos en una edad en donde con teléfono celular, con tantas distracciones, es difícil pensar. Hemos perdido mucho tiempo. ¿Estamos meditando? Ok. Daniel, más que Daniel, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y María, bueno, Daniel 10:19 y Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fueron favorecidos por el Señor, pero también lucharon con dificultades como cualquier otra persona. Muchos me han preguntado, hermano, ¿qué quiere decir la palabra salve? María salva. No. María no salva. Cristo salva. ¿Pero qué quiere decir salve entonces? Porque el ángel le dijo salve. Quiere decir hola. Saludos. Es una salutación. Sí. Así es una palabra antigua española. Ok. Para que no tengan duda. Aquellos que son favorecidos por Dios saben que Dios está con ellos y que nada les puede suceder fuera de su buen propósito. Read Romans 8. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. It's a very interesting verse that I think we need to stop and think about. Este es un versículo bastante interesante que es digno de meditarlo. Does the verse say, and we know that God causes all things to work together for all believers? Is that what it says? Dice el versículo que Dios hace que todas las cosas le ayuden bien a todos los creyentes. No, No dice así. It says, for those who love God. Dice al comienzo, y sabemos que a los que aman a Dios. Now, we need to remember and remind ourselves that love, as the Bible uses the word, is not about feeling. Recordemos que en el sentido bíblico el amor no es un sentimiento. You know, the thing that comes to my mind is some people are very emotional and they think, oh, I just love God, He's so important to me. Cuando uno piensa en el amor uno piensa en emociones y, ay, sí, yo amo tanto a Dios. But at the same time, Sí, en emoción, sentimientos, emociones, pero al mismo tiempo they are living or doing things which are directly against what God has clearly stated. gente está haciendo o viviendo de forma totalmente contraria a lo que Dios te manda a hacer. You know, it's like a woman saying, I love God, but the man I'm living with is not my husband. Es como que diga una señora, yo amo a Dios, pero el marido que tengo no es mi esposo. I love God, but I'm stealing from people in the market. Yo amo a Dios, pero al mismo tiempo le roba a la gente en el mercado, al comerciante. I mean, a lot of examples could be given. Sí, Loving- bueno, ejemplos sobran, ya sabemos. But if you love me, quoting Jesus from John 14, if you love me, what? Pero Juan 14, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, Right.
He doesn't say if you love me, you'll go to church and raise your hands and No sing dice, and cry. "Vaya, que me ama, va al culto, alza las manos al cielo y póngase a llorar." That's not loving God if it excludes obedience to His word. No es eso amor a Dios si se excluye la obediencia a su palabra. So, the person who has the favor of God is one who obeys God and trusts in Him, knowing that God is directing his life. Entonces la persona que ama a Dios es la que le obedece, confiando en que Dios es el que dirige su vida. The last sentence says, to those who are called according to His purpose. Dice la última oración, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. What is God's purpose for you and me? ¿Cuál es el propósito de Dios para ustedes y para mí? To have more money? ¿Tener más reales, más dinero? No, that's not it. It's very clear that the purposes of God are fulfilled when we are changed through the sanctifying work of the Spirit. No, está claro que los propósitos de Dios son cumplidos cuando nosotros somos cambiados por la obra santificadora del Espíritu To become like Jesus. para ser como Cristo. That's God's purpose. And He will use things in our lives, even difficulties, Sí, ese es el propósito de Dios. Y Dios va a usar cosas en nuestras vidas para sus propósitos, to make us like Jesus. para hacernos como Jesucristo. Sí. All right, continue. Yeah. Continuamos entonces, después de Romanos 8:28. Dios les escucha mientras caminan por valles oscuros. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y saben que su lucha por permanecer fieles a Él no quedará sin recompensa. Siguiente lectura, creo que Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mateo 10:42, Apocalipsis 2:10. Además de las evidencias externas, el favor de Dios se puede sentir en el Espíritu. Cuando tenemos el favor del Señor, descansamos en la tranquila confianza de que nuestros pecados son perdonados. Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Estamos dentro del plan de Dios. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y que Él está ahí para nosotros en todo momento. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Caminando con Dios como nuestro amigo más cercano, empezamos a ver y apreciar las pequeñas bendiciones que Dios proporciona para que las disfrutemos, bendiciones que antes dábamos por hechas. Okay. Next big paragraph. Sigo. Shall we continue? Bueno, solo 2 párrafos más.
El Señor nos invita a buscar su favor. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel. Pues el rey de Siria los afligía. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal con nuestras almas? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Eso fue Salmo 119, 58, 35, Segunda de Reyes y Jeremías y Sofonías 2:3. Cuando buscamos su favor, humillamos nuestro corazón ante Él. Y tu corazón se esterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos. Tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Segunda de Reyes 22:19. Búsquenlo por sí mismo, no solo por las bendiciones que Él da. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y organizar nuestras vidas alrededor de amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Ahora Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está en la cita. Buscamos primero su reino y justicia. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, last paragraph. Bueno, último párrafo entonces. Una forma de obtener el favor del Señor es buscar sabiduría. Proverbios 8:35 dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Encontrar el favor del Señor mantiene nuestras vidas y pensamientos puros, porque deseamos agradarle a Él más de lo que deseamos agradarnos a nosotros mismos. Hebreos 11:25 dice de Moisés: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando se puede decir lo mismo de nosotros, sabemos que hemos encontrado el favor de Dios. Su deleite en nosotros será demostrado. That was a good reading, good verses. Mario, you want to make a comment? Creo que el engaño grande que hay entre muchos cristianos es que alguien más o algo más nos puede satisfacer o nos puede dar descanso o paz. Y como dijo mi hermano Mark, el que más sabe de esto es quien nos hizo, quien nos trajo aquí, no por accidente.
Él nunca tiene hijos no deseados. Sus hijos son muy queridos incondicionalmente. Y Él es el que puede llenar el vacío de nuestra alma. Solo Él. Y eso es lo que nos ha estado diciendo. Búscame a mí. Escóndete debajo de mis alas. Acércate. Yo aquí estoy. No me he movido del lugar, ¿no? Cuando el hombre va manejando una pick-up y la mujer están enamorados, ahí va la mujer juntita con el hombre manejando ahí. Pero cuando están enojados ya después de 2 años de matrimonio, la mujer está allá cerca de la ventana y el hombre sigue. Y Dios siempre está en su lugar, Él siempre va manejando. Nosotros somos los que nos... Y el secreto es estar siempre juntitos ahí. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Aquí creo que en Timoteo aquí dice una forma de obtener el favor de Dios, el favor del Señor, es buscar la sabiduría. Ajá. Y Pablo escribió algo interesante que dice, la sabiduría de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces muchas veces nosotros pensamos en sabiduría como una magia que Dios nos va a dar para entender muchas cosas. Y la sabiduría quizás de la que deberíamos de buscar es de esa sabiduría que lleva a salvación. ¿Verdad? Pablo dice que le venía a hablar de la sabiduría que lleva a salvación por medio de Jesucristo. Romanos, ¿no? Sí. Solo una pregunta. Gracias. Siempre. Claro, para eso, para el mundo es necedad. Any other comments or questions? Bueno, ¿algún comentario, pregunta antes de cerrar ya? Okay. Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Paul, Mark. Yeah, we can finish that. Yeah. Okay. Gracias por haber venido. ¿Sí?